Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar una de las épocas más fascinantes y a la vez contradictorias de la historia reciente de España. Imaginad por un momento un país que, en apenas 15 años, pasa de ser una sociedad agraria casi aislada del mundo a convertirse en una auténtica potencia industrial urbana. Un lugar que de pronto se inunda de turistas internacionales y abraza el frenesí de la sociedad de consumo. Hablamos de una transformación económica absoluta. Pero claro, y aquí está la tremenda paradoja que vamos a explorar hoy. Este salto gigante hacia la modernidad chocó de frente contra un muro en forma de estructura política rígida, una dictadura que se negaba en rotundo a democratizarse. Así que acompañadme para ver cómo esta tensión constante moldeó el destino de todo un país. Para que sea súper fácil seguir el hilo, vamos a dividir este viaje en 6 partes. 1. El milagro económico español. 2. Las debilidades del desarrollismo. 3. Una sociedad en transformación. 4. Reformas sin verdadera democracia. 5. El auge del antifranquismo. Y finalmente, 6. Crisis y fin del régimen. Básicamente, vamos a ver la conexión directa entre un boom económico sin precedentes y el colapso final de un sistema político. Nuestro recorrido abarca 15 años. 15 años verdaderamente clave. Todo arranca en 1959. A ver, poneros en situación. A finales de los 50, España estaba al borde de la quiebra total por intentar producir todo internamente y aislarse. Literalmente, no quedaba dinero en la caja. Es entonces cuando se aprueba el famoso Plan de Estabilización de 1959. Y esa fue la chispa. Fue una medida drástica que abrió la economía al exterior y sentó las bases de todo lo que vino después. Venga, entremos de lleno en el primer bloque, el milagro económico español. Fijaos en la magnitud de este cambio. 34 millones de turistas en 1973. Pensemos en esto un segundo. En apenas una década, España pasó de recibir 6 millones de visitantes a casi multiplicar esa cifra por 6. El modelo de sol y playa transformó por completo la costa mediterránea, Baleares y Canarias. Trajeron muchísimo dinero y empleos, sí, pero imaginad el choque cultural. Turistas europeos con modas vanguardistas, en bikini, paseando frente a una población que aún vivía bajo una moralidad muy estricta. Esas nuevas pautas de libertad empezaron a cambiar la mentalidad española muchísimo más rápido que cualquier discurso político. Y ojo, que si el turismo fue clave, la industria fue el auténtico motor del país, creciendo a un ritmo del 10% anual. Una cifra de vértigo. Esto fue posible gracias a una especie de tormenta perfecta, muchísima inversión extranjera, tecnología importada y, sobre todo, una mano de obra súper abundante y barata que venía del campo. De buenas a primeras, España fabricaba de todo: coches, electrodomésticos, barcos, concentrándose en polos como Cataluña, el País Vasco y Madrid, que no paraban de atraer a trabajadores buscando una vida mejor. Pero claro, pasemos al bloque 2, las debilidades del desarrollismo, porque bajo esos números espectaculares había grietas importantes. El punto clave aquí es entender por qué este modelo era tan vulnerable, y es que el éxito dependía casi al 100% del exterior. España se subió a la ola del crecimiento europeo, pero para apagar la maquinaria que necesitaba, dependía de 3 cosas de fuera: el dinero que enviaban los emigrantes españoles desde Alemania o Suiza, los ingresos del turismo y el capital extranjero atraído por los sueldos bajos. O sea, la economía caminaba sobre la cuerda floja, expuesta a caerse ante cualquier crisis internacional. Si miramos el gasto del Estado, vemos que dio un buen salto, pasando del 14,8% al 24,7% del PIB. Pero para que nos entendamos, España seguía a años luz de Europa en cuanto al estado del bienestar. ¿Por qué? Pues por un sistema de impuestos tremendamente injusto. Quienes pagaban el pato eran los trabajadores y el consumo diario, mientras que a las grandes fortunas apenas se las tocaba. ¿El resultado? Barrios obreros enteros sin asfalto y hospitales y escuelas públicas dramáticamente insuficientes. Dejamos los números y nos vamos a la calle. Bloque 3. Una sociedad en transformación. Aquí asistimos a un cambio brutal e irreversible. Un éxodo rural espectacular vació los campos. Millones de personas metieron toda su vida en maletas de cartón y se fueron a las grandes ciudades. Y esto generó inmensas periferias urbanas, construidas a toda prisa, casi sin servicios básicos. Por primera vez en la historia de España, había más obreros industriales y trabajadores de servicios que campesinos. Había nacido una nueva y enorme clase trabajadora urbana. Y esto ilustra perfectamente la época. El nivel de vida subió, innegablemente. Pero para acceder a todo esto, las familias tuvieron que recurrir al pluriempleo, es decir, tener 2 o 3 trabajos al día. Solo con ese esfuerzo sobrehumano se lograba el sueño español del momento: comprar el mítico SEAT 600 para ir al pueblo los domingos o tener por fin un frigorífico y una televisión en el salón. Así, de forma imparable, nació la sociedad de consumo en España.
Bajamos un poco el ritmo ahora, porque frente a esta avalancha de modernidad, chocamos de bruces con el bloque 4, reformas sin verdadera democracia. El contraste era enorme. Por un lado, el régimen sabía que Europa miraba, así que intentó darse una capa de maquillaje aperturista con campañas como los 25 años de paz o la ley de prensa del 66. Pero, seamos claros, era puro escaparate. La realidad cruda era la represión continua. En el 63 crearon el Tribunal de Orden Público solo para perseguir cualquier disidencia. Las huelgas se respondían con estados de excepción y hubo ejecuciones por motivos ideológicos hasta el último minuto de la dictadura. Seguro que os suena esta frase: atado y bien atado. La pronunció el propio Franco en 1969 al nombrar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Y es una frase con una ironía histórica tremenda. Refleja cómo la cúpula creía ciegamente que podía congelar el futuro político, pensando que si la gente tenía un coche o una nevera, no pediría más. Pero no se daban cuenta de que esa sociedad moderna y urbana iba a exigir irremediablemente libertades políticas. Esta olla a presión nos lleva directos al bloque 5, el auge del antifranquismo. La oposición dejó de ser cosa de cuatro gatos. La conflictividad estalló en las fábricas con sindicatos como comisiones obreras. Las universidades eran un hervidero constante de protestas, y en los barrios periféricos surgieron asociaciones de vecinos supercombativas. E incluso, atención a esto, la Iglesia Católica, que había sido el gran pilar del régimen, se fracturó. Inspirados por el Vaticano II, muchos curas jóvenes se unieron a las protestas obreras, rompiendo por completo el monopolio ideológico del régimen. En el ámbito puramente político, el mapa se reorganizó con fuerza. Surgieron plataformas como la Asamblea de Cataluña exigiendo amnistía. En el País Vasco, la situación derivó hacia la violencia extrema con la aparición de la banda terrorista ETA. Y mientras tanto, en la más absoluta clandestinidad, los partidos históricos se reorganizaban. El Partido Comunista se consolidó como la fuerza más vertebrada, y el PSOE renovó por completo a sus líderes preparándose para lo que venía. Aceleramos un poco porque llegamos al bloque final, el 6, crisis y fin del régimen, el choque definitivo. Fijaos cómo se precipita todo. El punto de no retorno llega en diciembre del 73, cuando ETA asesina al almirante Carrero Blanco, el hombre clave para mantener el sistema. Fue un golpe letal. Luego, las reformas de su sustituto, Arias Navarro, fracasaron estrepitosamente. Y para colmo, la crisis mundial del petróleo de 1973 arrasó con aquel milagro económico, dejando a España con una inflación por las nubes y sumida en el aislamiento. Y en medio de esa debilidad absoluta con el dictador agonizando, estalla la crisis del Sáhara español. La ONU exigía la descolonización. Marruecos vio la oportunidad perfecta y lanzó la Marcha Verde, enviando a miles de civiles a la frontera. El gobierno español, paralizado y aterrado por una posible guerra en África, firmó deprisa y corriendo los Acuerdos de Madrid, una rendición en toda regla que demostró que el gobierno estaba completamente inoperativo. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, fallece Francisco Franco. Y aquí os dejo la gran pregunta que resume todo lo que hemos visto hoy. ¿Puede realmente una economía moderna y conectada con Europa sobrevivir bajo las cadenas de un régimen autoritario que se niega a cambiar? La historia de aquellos 15 años nos dejó claro que no. La modernidad económica exige, sí o sí, modernidad política. Esa presión fue la que derribó la puerta hacia la transición democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.